términos que va a acompañar en esta espectroscopía, ¿sí? Vimos el hecho de que hay núcleos atómicos, por ejemplo, como los de hidrógeno 1 o los de carbono 13, que cuando los sometemos a un campo magnético, los núcleos atómicos se pueden ordenar a favor o en contra de ese campo y de acuerdo a cómo se ordenen, si es a favor o en contra, hay un delta de energía y hay una diferencia de energía que cuando nosotros interrumpimos el campo vamos a poder captarla y es porque de esa forma podemos ver una señal en el rango de las radiofrecuencias, digamos. ¿Sí? Por supuesto que como se orientan los núcleos a favor o en contra de ese campo, también lo hacen rotando con un movimiento llamado de precesión alrededor del eje del campo magnético. Y esa precesión tiene una frecuencia, ese movimiento, dada por la frecuencia del armor, que es directamente proporcional al campo que estamos aplicando. O sea que cuanto más potente sea el campo, mayor va a ser esa diferencia de energía y mayor fácil va a ser de detectar. Después vimos términos como el desplazamiento químico, que no todos los núcleos sienten el mismo campo magnético, a pesar que nosotros estamos irradiando un campo magnético homogéneo, pero alrededor del entorno electrónico de cada núcleo da distinto, puede, puede apantallar más o menos, digamos, el campo magnético exterior. Y de acuerdo a eso van a ser las distintas posiciones de resonancia de los distintos protones que estén en una molécula. También vimos el desplazamiento químico, que es la posición, digamos, en relación a un compuesto de diferencia, el tetrametilsilano, y es donde nosotros recibimos las señales de resonancia magnética en relación a ese compuesto. Se lo mide generalmente en un delta o en ppm. Y también vimos las constantes de acoplamiento y el desdoblamiento de las señales. El desdoblamiento de las señales nosotros recibimos porque los núcleos sienten a otros núcleos que también están resonando y por lo tanto pueden tener distintos estados de energía, como dije anteriormente, a favor o en contra. Y de acuerdo al número de núcleos que tengamos vecinos alrededor de cierto protón, el número de protones vecinos, de acuerdo a eso se va a desdoblar la señal de dicho protón. Ahora, cuando una señal se desdobla, hay una distancia entre esos picos que se desdoblan, que es la constante de acoplamiento. Y la constante de acoplamiento es útil para ver entre qué protones se están desdoblando esas señales, o sea, qué protones son vecinos entre sí, ya que van a tener el mismo valor. La distancia entre los dos picos, o sea, entre la señal desdoblada de cada tipo de protón, va a ser la misma cuando son vecinos y así vamos a poder identificarlos. Vimos que el carbono 13 también nos puede dar espectro de resonancia magnética y lo característico del carbono 13 es que nosotros no vemos desdoblamientos de las señales y no vemos desdoblamientos porque carbono 13 se encuentra en un porcentaje muy bajo en la naturaleza, alrededor del 1%, y la probabilidad de que átomos de carbono 13 estén cercanos, vecinos, uno a otro en la molécula es muy, muy baja. Por lo tanto, no va a tener ese efecto de desdoblamiento de la señal de un átomo carbono con el otro y lo que vamos a recibir son líneas espectrales. Eso es un poquito más o menos un resumen bastante abreviado en unos 5 minutos de lo que traté de explicar en la clase anterior. Ahora vamos a pasar a la parte instrumental y vemos cómo está compuesto y cómo funciona verdaderamente un espectrómetro de resonancia magnética nuclear. Voy a compartir. ¿Pueden ver la pantalla compartida?
Sí, profe, se ve. Sí, se ve. Bueno, Sí, ok. profe. Entonces comencemos. Un espectrómetro de resonancia magnética o de RMN, como se lo dice por sus siglas, debe ser capaz de generar y enviar a la muestra la radiofrecuencia adecuada, ¿sí? Y en el momento adecuado. Y también tenemos que tratar de detectarlas todo en el mismo momento. O sea, nosotros tenemos que enviar a la muestra una radiofrecuencia, hacer resonar esa muestra para que entre en resonancia magnética nuclear si contiene protones, luego tratar de medir y detectar las señales que se causan por la resonancia magnética. O sea que el espectrómetro está va a estar básicamente conformado por un imán, una bobina. El imán nos va a generar el campo magnético. La bobina nosotros vamos a poder escanear, vamos a poder pasar por distintas frecuencias del campo de resonancia magnética para detectar las distintas señales. Y el sistema, por supuesto, de detección, de transmisión y recepción de la radiofrecuencia que nos va a detectar dichas señales. Acá pueden ver un esquema, ¿sí?, de cómo se puede ver el espectrómetro de resonancia magnética. Tenemos un imán, ¿sí?, que nos genera el campo magnético, o sea, el B0. Tenemos la muestra dentro del imán, dentro de dicho imán, y también hay una sonda, que genera, que esa sonda va a ir pasando por las distintas frecuencias del espectro de rango de resonancia magnética para ir detectando las señales. Todas las señales van a ser detectadas, amplificadas y luego, bueno, eh, registradas en un ordenador. Lo que se hace generalmente en espectroscopía es se varía la frecuencia de la radiación incidente hasta que se absorba la absorción, ¿sí? Antes lo que se hacía era irradiar, como dije anteriormente, con un campo magnético y luego con la bobina ir escaneando de a poco para tratar de detectar las señales. Hoy en día, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que se trata de hacer es detectar todas las señales a la vez y luego, por medio de una operación matemática, tratar de desdoblar esas señales en las distintas frecuencias que se reciben. Si detectamos todas las frecuencias a la vez, lo que hacemos, estamos ganando mucho más tiempo que estar escaneando frecuencia por frecuencia, ¿sí? La muestra generalmente se coloca en un tubo que algunas veces gira rápidamente alrededor de su eje, ¿sí? Es un tubito de vidrio, ya vamos a ver una foto, que está todo el tiempo por medio de aire, de un aire comprimido, está girando. Y eso se lo hace para que la muestra sea homogénea y todas las partes de la muestra sientan el mismo campo a la vez. El tubo este va a estar situado entre dos polos, ¿sí?, magnéticos, que son los que van a generar el campo magnético, y por supuesto va a haber un emisor y un receptor de radiofrecuencia de las señales que nosotros estemos tratando de detectar. Como dije anteriormente, la señal del emisor puede ser controlada para hacer un barrido de frecuencia con las bobinas de barrido y de esa forma detectar las señales,
o se las puede detectar todas a la vez, si hacemos un pulso magnético, detectamos todas las señales a la vez, y luego, por medio de una operación matemática llamada transformada de Fourier, podemos obtener las señales en las distintas frecuencias. Por lo tanto, trabajando con las técnicas de transformada de Fourier, lo que nosotros hacemos, como dije anteriormente, se mantiene el campo magnético así fijo y la muestra se irradia con un pulso de radiofrecuencia de una duración determinada y que tenga una alta potencia. Este pulso que irradiamos la muestra va a durar varios microsegundos y por medio de una operación matemática nosotros vamos a poder sacar el delta de frecuencia, o sea, las distintas absorciones de frecuencia en el rango magnético, que va a ser proporcional a las señales que que los distintos protones de una muestra nos estén dando, protones o átomos o núcleos que nosotros estemos tratando de hacer la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Por este sistema de pulsos de varios microsegundos hay que entender que la señal que nosotros vamos a atender va a tener todas las frecuencias de resonancia y vamos a poder desdoblar cada frecuencia por medio, como lo dije anteriormente, de un ordenador utilizando técnicas matemáticas de la transformada de Fourier. Por este método lo que conseguimos es una alta resolución y trabajar con núcleos que anteriormente, escaneando frecuencia por frecuencia y no todas las frecuencias a la vez como se hace hoy en día, obteníamos señales que son muy débiles. Con los pulsos, el método de pulso nosotros lo podemos hacer, juntar varios pulsos juntos y de esa forma ir sumándola a la potencia de la señal. O sea, superponiendo un espectro sobre otro y de esa forma ir dándole mucho más resolución a nuestro espectro. Por supuesto que entre pulso y pulso tenemos que esperar que se relaje la muestra, ¿no? Que la muestra todavía está resonando, no le vamos a dar un pulso antes que vuelvan todos a su estado, dejen de resonar, a su estado fundamental. Pero eso es cuestión de microsegundos. Pero hay que tenerlo en cuenta. Ahora, el corazón del espectrómetro de resonancia magnética es el imán, ¿sí? Por supuesto que el imán es el componente más caro y lo que importa acá es que la intensidad, la homogeneidad y la estabilidad del campo magnético que dicho imán genere nos va a determinar la sensibilidad y la resolución máxima que puede conseguirse con el espectro. Nosotros sabemos que la frecuencia del amor es directamente proporcional a la intensidad de dicho campo magnético y por eso, de acuerdo a su intensidad, vamos a tener sensibilidad y una resolución máxima. Acá pueden ver como un mismo campo magnético, una misma muestra con diferentes intensidades de campo magnético, como nosotros vamos teniendo mejores resoluciones. De 1.5 Tesla a 3 Tesla a 7 Tesla. Tesla, como le dije anteriormente, es la unidad de la intensidad del campo magnético. Ahora abro un paréntesis y les comento que resonancia magnética también se hace, nosotros sabemos, como un método de diagnóstico, no solo como un método espectroscópico, diagnóstico de personas. Por eso también cuando uno se vaya a hacer una resonancia magnética, si tiene en dos lugares, puede consultar a ver qué intensidad tiene el equipo, porque de acuerdo a la intensidad que tiene el equipo, va a ser mejor la resolución de las imágenes que tengamos. Es un punto entre paréntesis para tener en cuenta. Directamente proporcional a la intensidad del campo magnético es el desdoblamiento y por lo tanto vamos a tener mejores resoluciones cuando la intensidad aumente.
Ahora, los imanes hoy en día se utilizan habitualmente, son imanes que están compuestos por hilos superconductores. Cuando nosotros hablamos de superconductividad, estamos hablando de la capacidad intrínseca que poseen ciertos materiales para conducir corriente eléctrica sin resistencia ni pérdida de energía en determinadas condiciones, ¿sí? O sea que por eso se los llaman a los materiales que son superconductores. No hay pérdida de energía ni resistencia cuando están conduciendo electricidad. Este tipo de materiales consiguen campos que son muchísimo más estables que los electroimanes, ¿sí? Tanto en valor absoluto de campo, ¿sí? En cómo puede ir variando el campo en el tiempo, como en las variaciones de homogeneidad del mismo. El imán superconductor se produce con una bobina hecha de un material, ¿sí? Por ejemplo, una aleación de niobio y titanio, que tiene una propiedad, una resistencia próxima a cero, como dije anteriormente, como todo superconductor, y las desventajas que hasta hoy en día tienen los superconductores es que se tienen que encontrar en temperaturas muy bajas, próximas al cero. ¿Sí? Cero es 273 que menos 273 o 0 grado Kelvin, y la resistencia próxima a cero de esta aleación es 15 centésimas arriba del cero absoluto. ¿Y cómo hacemos para mantener la temperatura de este elemento para que pueda actuar como superconductor? Lo que se hace es sumergir la Profe, bobina en helio. ¿Sí? le hago una Sí, sí. consulta. ¿Es Sí, menos 273 Celsius o es menos sí. 273 Kelvin y 0 Celsius? No, no. Kelvin va más abajo que Celsius. Ujú. Claro. Bueno, Entonces, Kelvin no tiene negativos. No es ah, bueno, perdón, perdón. y los centígrados sí tienen. No, está bien. Gracias. Ahora, este cero absoluto, lo conseguimos sumergiendo, ¿sí? El imán, el elemento superconductor, en helio líquido. Helio líquido está un poco más arriba de esta temperatura, pero es lo más cercano que hay al cero absoluto, ¿sí? Ahora, para que tengan una idea, en la bobina del imán, ¿sí? La longitud de dicho superconductor puede llegar hasta decenas de kilómetros de esos alambres, de esos hilos, de esas aleaciones. Y aún en condiciones de superconductividad, porque no estamos todavía en el cero absoluto, lo más cercano que podemos llegar es con el helio líquido, hay también pérdidas de corriente a lo largo del tiempo debido a la resistencia, ¿sí? Y estas pérdidas son mínimas, pueden ser una parte por millón del campo magnético por año, son muy, muy pequeñas. Y acá pueden ver un imán superconductor, cómo está constituido. ¿Sí? Tenemos al imán sumergido en helio y todo eso está a su vez también aislado dentro de un termo que contiene nitrógeno líquido. Eso es para que el helio no tan rápido se pierda, como son moléculas muy, muy pequeñas las de helio, pueden pasar las paredes que están aislándolo y se pueden perder. Pero al tener nitrógeno líquido, que la temperatura de nitrógeno líquido es también bastante baja, hace que esa difusión del helio hacia las paredes externas sea mucho más lenta. Por eso se sumerge todo electroimán en helio y luego dentro de una cámara que contiene nitrógeno. Y todo eso se lo hace luego en vacío para tratar de conservar.
Lo que generalmente, acá tienen una foto y pueden ver cómo se ve en un laboratorio, ¿sí? El electroimán, perdón, el imán superconductor. Lo que generalmente se hace es el nitrógeno, ir cargando nitrógeno, que es lo que se va evaporando de tanto en tanto. Y el helio no, prácticamente no se alcanza, salvo que haya que haya pasado alguna catástrofe dentro del electroimán, no se lo rellena. Es muy caro el helio líquido. Acá pueden ver físicamente cómo está constituido, ¿sí? Tenemos la cámara de helio próxima al superconductor, luego la cámara de nitrógeno líquido y la cámara de vacío para tratar de conservar esas temperaturas que son tan bajas. El helio líquido tiene aproximadamente una temperatura de ebullición de los 4.2 Kelvin, o sea, 4 grados sobre el cero absoluto, es lo más cercano que hay, el cero absoluto. Bueno, esto es prácticamente lo que traté de relatarle también anteriormente. Nosotros tenemos nitrógeno. El nitrógeno líquido son 77 grados Kelvin. Y el 0 centígrados ya es una temperatura ya más cercana, son los 270 Kelvin. 73. Lo que hay que tener en cuenta acá que hay también un sistema de control de la temperatura de la muestra, ¿sí? Y la temperatura de la muestra se controla por medio de una corriente de aire seco o de gas, o sea, tratar que no solo la muestra esté homogéneamente irradiada por el campo magnético, sino también que la temperatura sea bastante constante. Porque nosotros sabemos que de acuerdo a a las diferentes temperaturas va a ser la distinta concentraciones en los distintos niveles de energía que tengamos de los átomos resonando. Por lo tanto, tenemos que tenerlo siempre la temperatura tenemos que tratar de que sea constante. Tenemos un termopar que es con un detector, ¿sí? Que está introducido en la zona muy próxima a la muestra, lo que nos permite medir a qué temperatura está la muestra y por medio de un circuito de eléctrico regulación se puede obtener una temperatura constante. La estabilidad de temperatura también es muy importante cuando se hacen experimentos de resonancia magnética nuclear bidimensional, pero no voy a entrar en los experimentos bidimensionales para no complicarlos. Los que estudien en la licenciatura, después cuando tengamos espectroscopía analítica, y sí se entra un poquito en esos métodos. Pero lo que hay que saber es que la temperatura tiene que estar controlada, ¿sí? Para hacer todo tipo de espectroscopía de resonancia magnética nuclear, nosotros tenemos que llegar a variaciones de temperatura que sean ínfimas, alrededor de 0.1 grados centígrados. Como dije anteriormente, tenemos también no solo temperatura controlada la muestra, sino que la muestra está en rotación continua. De esa forma, nosotros podemos anular, si existe cierta heterogeneidad en el campo magnético, podemos anularlo haciendo girar la muestra y de esa forma la muestra va a recibir una intensidad promedio de campo magnético todo el tiempo. ¿Cómo se consigue esa rotación? Se lo consigue mediante una turbina de plástico. Ahora ya van a ver qué es la turbina de plástico, que se ajusta sobre el tubo y lo que se hace es
someter a dicha turbina con el tubo a una corriente de aire que lo va a hacer girar a una velocidad de 20 a 50 revoluciones por segundo. Estos son los tubos donde se ponen las muestras. Se puede poner muestras, generalmente son muestras líquidas o también se puede llegar a poner muestras sólidas. Y estas son las distintas turbinas. Tienen distintas formas, como ustedes pueden ver, pero el propósito de la turbina es que pueda entrar un tubo y puedan, de acuerdo a su forma aerodinámica, pueden estar girando y suspendida en el aire, de esa forma suprimiendo la heterogeneidad del campo magnético. Ahora, si nosotros bajamos a una frecuencia muy elevada, mucho mayor de la dispersión de la frecuencia causada por la heterogeneidad del campo magnético, lo que conseguimos es que los núcleos experimenten un ambiente promediado, ¿sí? Y lo que hace que las dispersiones aparentes de frecuencia, o sea, tiendan a cero. Vamos a tener generalmente las señales siempre a una misma frecuencia y no van a estar oscilando esas señales. La pequeña desventaja de la rotación es que el campo magnético se modula a la frecuencia de rotación, o sea, esa rotación lo que puede hacer es ocasionar bandas laterales, como que entre a la vez toda la turbina y toda la muestra también entre en una especie de resonancia secundaria que nos produzca esas bandas laterales. Por eso, como dije acá, hay una velocidad de 20 a 50, donde uno puede regular esa velocidad y de ese modo ir eliminando esas bandas laterales. Dijimos que hoy en día se trabaja con pulsos de radiofrecuencia. Ahora, nosotros damos un pulso magnético de radiofrecuencia, ¿sí? Lo que hacemos es hacer que empiecen las muestras se exciten y por medio del movimiento de precesión que van oscilando alrededor del campo magnético, van a ir relajándose para volver a su estado fundamental. Distintos protones, de acuerdo a su entorno, van a tener distintos movimientos, distintas velocidades de frecuencias de precesión y es lo que vamos a ir detectando las distintas señales. A su vez, esas señales van a estar desdobladas de acuerdo también al número de protones vecinos que tenga el protón. Ese movimiento de precesión, ¿sí?, ocurre en una frecuencia determinada, como dijimos anteriormente, o traté de explicarles, que es la frecuencia del armor. Ahora, al absorber ese movimiento de precesión a una determinada frecuencia, lo que va a hacer es inducir una pequeña corriente en la propia bobina que generó el pulso magnético, como que estamos absorbiendo energía de la bobina que está irradiando. Y esa es la energía que se está absorbiendo para estar excitando cuando entran en resonancia los distintos protones, ¿sí? Esta corriente es muy débil y tiene que amplificarse y luego será digitalizada para poder que la podamos detectar para dar lugar a lo llamado un decaimiento de inducción libre. O sea, nosotros excitamos la muestra, todos los protones llegan a un estado excitado y luego lentamente empiezan a decaer todos los protones. Como son protones con distintos entornos, cada uno va a tener su tiempo de relajación, su tiempo que va a volver al estado fundamental y va a crear como una curva así de decaimiento.
La forma de esta curva de caimiento es la de una corriente oscilante en el rango de los megahertz, ¿sí? Y esta caída va sucediendo a medida que los espines, como dije anteriormente, van perdiendo poco a poco su energía desde su estado excitado a su estado fundamental. Se van relajando. Y va a ser así. Nosotros vamos a tener una señal que electrónicamente va a tener esta forma. Ahora, por medio de una transformada de Fourier, método matemático, se va a procesar dichas señales para obtener el espectro de resonancia magnética nuclear. En resonancia magnética nuclear es habitual utilizar pulsos cortos o pulsos magnéticos cortos que son capaces de excitar, como dije anteriormente, múltiples frecuencias, o sea, distintos protones a la vez. Por lo tanto, la curva de decaimiento, o sea, esta señal, va a ser una suma de todas las oscilaciones, los distintos protones, de los diferentes espines excitados por dicho pulso. O sea que acá está en una forma abreviada, pero si tuviéramos varios protones, tendríamos una señal con esta forma, varios tipos de protones, y tendríamos varios picos en el espectro, luego que está procesado. Como para resumir, lo que podemos decir que esa curva de decaimiento se puede analizar mediante un algoritmo matemático. Generalmente se usa la herramienta matemática llamada transformada de Fourier, o también un algoritmo que se llama de máxima entropía, pero esto a título ilustrativo, nomás para que lo sepan. Y luego lo que hacen estos elementos matemáticos es desglosar por separado cada una de estas frecuencias que tenemos acá, oscilando en señales que nos va a dar un espectro de resonancia magnética nuclear. Por último, vamos a hablar un poquito de los solventes. ¿Alguna pregunta sobre el equipo y las señales y el método de pulso? Bueno, hablamos de los solventes. Hablemos un poquito. Ahora, una cuestión importante a la hora de analizar un espectro de resonancia magnética es tener en cuenta que las muestras están disueltas en un solvente, ¿sí? Dijimos son muestras líquidas, y dado que en los equipos de resonancia magnética convencional las muestras se introducen en esos tubos en estado líquido. Ahora, el solvente también puede interaccionar con la muestra de diversas maneras. Y dado que el solvente se encuentra en mucho mayor proporción que el soluto o el analito que queremos medir, generalmente las concentraciones que nosotros usamos son de 20 a 100 miligramos por mililitro, lo que se debe evitar que el solvente sea activo en la resonancia magnética nuclear, ¿sí? Si nosotros estamos usando un solvente, tenemos una muestra orgánica que está disuelta en un solvente orgánico, dicho solvente contiene también protones. ¿Y qué hacemos? ¿Alguien sabe cómo se hace para evitar la señal de los protones del solvente? Porque si encima el solvente es mayoría, las concentraciones de analitos son bajas, lo que nosotros vamos a tener sería pura señal de solvente y no del analito. ¿Cómo hacemos, por lo tanto, para evitarlo? Es tratar que el solvente no contenga átomos de hidrógeno 1, ¿sí? Que no tenga protones H1. Por eso se usan solventes deuterados, o sea, solventes donde nosotros cambiamos todos los protones H1 por deuterio, H2. ¿Sí? Deuteramos los solventes. Solventes más utilizados deuterados generalmente es el cloroformo deuterado. Ustedes ven que acá está el cloroformo deuterado o en su fórmula química. Lo que hacemos es reemplazar el protón por deuterio,
va para deuterio, ¿sí? Dimetil sulfóxido deuterado, DMCO o D6, como se lo llama, porque tiene 6 deuterios, 2 por 3, 6, acá pueden ver. Esta es la molécula de DMCO, que es esta. Acetona deuterada, o acetona D6, que es deuterio 6, porque también contiene 6 acá deuterios. Agua pesada, que es deuterio 2O, no hace falta que le diga cómo es la estructura, ¿no? Acetonitrilo deuterado, es este. Metanol deuterado y ácido trifluoroacético deuterado, es este. O sea, lo que se trata, pues, ¿qué conseguimos deuterando los solventes? Que ellos no influyan, no nos den señales y obtengamos solo señales de los analitos disueltos en la muestra. Benceno deuterado también se puede usar, tetracloruro de carbono, que acá no necesitamos deuterar, también se usaba mucho, pero como es medio cancerígeno, últimamente no se lo usa tanto. Como dije anteriormente, los últimos dos, el benceno deuterado y el carbono, y el tetracloruro de carbono, se están tratando de evitar hoy en día porque son potencialmente cancerígenos. Hay que tener en cuenta que estos solventes son relativamente costosos, ¿sí? Y es muy recomendable, lo que se hace generalmente, analizar primero la solubilidad de la muestra en algún solvente convencional que no esté deuterado. O sea, tenemos, digamos, metanol, un compuesto nuestro, queremos probar, porque tenemos metanol deuterado en el laboratorio para hacer espectroscopía, primero vamos a tratar de saber si se disuelve en metanol común. Si se disuelve en metanol común, entonces sí podemos usarlo metanol deuterado, por ejemplo. En este caso de un ejemplo de cloroformo es lo mismo. Lo que hay que hacer es primero tratar en el solvente no deuterado para no desperdiciar solvente. Lo que sí hay que tener en cuenta que cuando se hace la deuteración de los solventes, no el 100% de los solventes está deuterado, o sea que no el 100% de los protones están reemplazados por deuterio. Siempre existe una pequeña fracción de protones que pueden dar algún tipo de resonancia y pueden dar algunos picos que son pequeñitos, pero se los sabe identificar porque son muy característicos de cada solvente. Lo que se hace generalmente, porque la deuteración también puede ir variando en el tiempo, es hacer una medida del solvente, solo el solvente como un blanco, hacer un espectro del blanco y ahí identificar los picos de los protones que van reemplazando al deuterio. Acá pueden ver las distintas señales que se pueden obtener. Generalmente dichas señales pueden llegar a interferir en cierta forma cuando hacemos espectro de resonancia magnética de carbono, ¿sí? Ahí pueden llegar a dar cierta interferencia. Miren el rango, porque le digo carbono, porque nosotros dijimos carbono 13, el espectro de desplazamiento químico va desde 0 a 250 ppm. Y ven en cambio, para protones llega solo a 14. Vemos que en protones casi no van a interferir, salvo acá con acetonitrilo deuterado, puede llegar a haber cierta interferencia. Pero todos los demás solventes, cuando hacemos espectroscopía de resonancia magnética de carbono 13, hay que tener en cuenta que aunque estén deuterados, ¿sí? Nos van a estar dando también alguna señal que puede interferir con la de nuestra muestra. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Alguna duda, alguna consulta? Como les dije, están todas las filminas ahora subidas en el aula. Hacemos unos 10 minutos de descanso. Les doy tiempo a que bajen el práctico. Acá tienen protones, ustedes pueden ver distintos compuestos orgánicos con distintos protones señalados en rojo. Y quiero que me traten de decir de a poco, bueno, cada uno tomarnos un tiempito, 5 o 10 minutos,
para que me digan los protones señalados qué tipo de señales van a tener. Si van a tener singlete, o sea, no van a estar desdobladas, o si sí van a estar desdobladas las señales que tengan y qué tipo, ¿no? De doblamiento. Dobletes son 2, tripletes son 3 y así sucesivamente. Multipletes cuando son más de 4. Así que vayan usando un poquito vuestra imaginación y vemos cómo me lo resuelven. Bueno, preciso la cooperación de ustedes ahora. Vamos a ir acá al primer compuesto, ¿sí? ¿Alguien me puede decir este protón que es equivalente a este por simetría, ¿no? Son simétricos. ¿Cómo se desdobla? Si se desdobla o no se desdobla. ¿Quién me puede decir? Hmm. ¿Puede ser que se desdoblen tres, profe? Alguien me tiene, ya escuché uno que dijo doblete, otro dijo triplete, o sea, 3. ¿Alguien tiene otra sugerencia? Bueno, a ver, apóyenme. Veo que por ahí también dijeron singlete. El que dijo triplete, la que dijo. A ver, fundamentame tu idea. Y yo seguí la regla esa de n+1, Y como sí. tiene los, o sea, como o sea, los carbonos adyacentes, digamos, Ujú. están unidos a los hidrógenos, que también son semejantes, por eso tomé como que eran, o sea, tomé ¿Y, como dos, digamos. y por qué 2? Ah, pero el otro está unido al nitrógeno. Ah, eso no me di Ujú. cuenta, no sé si equivale. Ah, entonces hice mal, sí. Sí. Por supuesto que vamos a ir por la regla de n+1, o sea, cuántos hidrógenos vecinos tenga. ¿Y estos hidrógenos, cuántos hidrógenos vecinos tienen? Tienen uno solo. Sí, acá. O sea, n+1 es 2, sería un doblete. ¿Sí? Van a ser un doblete. Ahora, estos nitrógenos son distintos de estos nitrógenos porque acá tienen un bromo y acá tiene un óxido de nitrógeno, ¿sí? Un nitróxido. Y es distinta la electronegatividad que van a sentir estos o estos. Entonces van a dar distintas señales. Pero para no entrar demasiado por ahora, solo es un doblete. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar a alguien? Bueno, vamos a este protón. ¿Sí? Este, CH2. Acá estos protones. Ahora, no tienen que confundir, por otro lado, la intensidad con el desdoblamiento, ¿sí? Nosotros vamos a tener en este caso sí un doblete y como hay dos protones que va a tener una intensidad de protones. Una cosa de desdoblamiento, otra cosa de intensidades. Ahora hablamos solo de desdoblamientos. Estos protones, ¿qué les parece a ustedes en cómo se van a desdoblar? Escuché singlete, ¿alguien tiene otra propuesta? No, yo puse lo mismo, profe. Bueno, correcto. Singlete porque no tienen protones alrededor. ¿Sí? Los átomos de carbono alrededor no hay protones en el más cercano. Acá es un oxígeno, que luego después hay un metilo, o sea, no es el más cercano. Y acá hay también un nitrógeno que no tiene protones libres, sino grupos metilos, o sea que van a ser solo un singlete. Ahora vamos a este grupo metilo acá. Se van a desdoblar y en cuanto alguien tiene otra propuesta.
Sí, en tripletes. Tienen 2 protones vecinos, la regla es n más 1, o sea, 2 más 1 son 3, es un triplete. Y estos protones de al lado se van a desdoblar por estos protones, ¿sí? ¿En qué? A ver, ya que estamos, ¿en cuánto? Estos de acá. Estos protones de acá se van a desdoblar. ¿Y en qué? Si es que. Sí, va a ser cuartete o cuadruplete. Cuartete es lo mismo porque tienen 3 vecinos, ¿no es cierto? 3 más 1, 4. Este protón de acá se va a desdoblar. Va por ahí, pero no del todo. No, acá no tenemos. Por el lado del anillo no tenemos, pero no tenemos 3 protones solamente. Hay 6, no sería un multiplete. Claro, hay 6 protones, ¿sí? Múltiple. No es cadena. Como está escrito, no es cadena. O sea que hay 6 protones vecinos, ¿sí? Hay 2 grupos metilos acá, unidos a este carbono. Sí, 2 grupos. Tiene 3 protones, o sea, en total son 6. Va a ser un multiplete, septuplete, como quieran llamarlo, pero es multiplete, sí. ¿Se entiende? Sí. Ok, vayamos a este. Estos protones, estos dos, van a estar desdoblados y ¿cómo? No, sería muy fuerte. Pueden ser 2 tripletes. Pueden ser cuartetes, pues tiene 2 y 2. Los y 2 son 4, ¿y cómo dice la regla? Serían en 5, profe. Sí, son 4 protones vecinos, 2 y 2. Son los 4 vecinos que son equivalentes. Bueno, no son equivalentes, no importa, pero 2 por son n más 1. ¿Cómo? Con la regla. Sí, son 4, o sea, más 1, 5, sería un quintuplete, ¿sí? Estos darían un quintuplete como señal. Okay. Y vamos al último de este ejercicio, que son estos 2 protones. ¿Van a estar desdoblados? ¿Cómo? Cuartete. Sí, son un cuartete, hay solo 3 acá vecinos que pueden tener una intensidad, eso no, pero los vecinos mediatos son 3. 3 más 1, 4. ¿Sí? ¿Estamos? No importa que haya 2. 2 va a ser después la intensidad de la señal, va a ser el doble, va a ser en total. Pero los vecinos mediatos son solo estos 3, de los metilos. ¿Sí? Porque después está unido acá al oxígeno. El oxígeno es el que va a estar unido acá a los CH, a este grupo. Vamos a la pregunta 2, al ejercicio número 2. ¿Sí? Ahora vamos a todo el compuesto.
quiero que dentro de todos estos compuestos me digan cuáles se van a desdoblar y cómo. Le doy unos 10 minutos para que vayan pensando de una molécula a otra. Acá el bromo este que está acá abajo vendría a estar acá arriba, ¿sí? Mira. Vayan pensándolo y lo resolvemos en un ratito. La pregunta es si vamos a tener señales desdobladas acá. ¿Y cuántas señales vamos a tener? Profe, el metilo de la derecha tendría un triplete, porque tiene, o sea, 3 hidrógenos, es un extremo y son vecinos. Pero tienen átomos vecinos, hidrógenos vecinos. Eso es lo que yo estoy tratando de entender. Si ese oxígeno ahí no tiene, o sea, no es un carbono con hidrógeno, entonces eso no sería, ¿no es cierto? No tiene vecinos. Estos tres son iguales entre ellos, pero no tienen vecinos. Ok, Darían una sola. Un singlete. ¿Sí? un simple. Ok. Y estos de acá tienen vecinos, No tiene vecinos, ¿no? tampoco tienen vecinos. Y son grupos metilos que están, los tres grupos son equivalentes entre ellos, o sea, no vamos vamos a recibir solo una sola señal. Esa señal va a tener intensidad así de 9, porque 3 por 3 acá son 9 hidrógenos, pero va a ser un singlete, ¿sí? Lo mismo que esta, va a ser una sola señal no desdoblada con una intensidad de 3 hidrógenos. Vamos acá a la segunda molécula. Estos protones, que son igual a porque la molécula es simétrica, ¿sí? Estos dos van a estar ¿Y en el desdoblados. Exactamente, van a estar desdoblados en un triplete porque tienen estos vecinos, ¿sí? Solo estos dos vecinos, 2 más 1, 3. Y a su vez, estos van a estar desdoblados. ¿Alguien tiene otra propuesta que no sea quinto? Múltiple, te puse yo. Bueno, es lo mismo al caso, Sí. pero... Sí. Sí, es un quíntuple. 2 más 2 tiene, de los dos lados tiene protones, ¿sí? Y ahí vamos a tener entonces multiplete o quintuplete. Acá vamos a tener dos señales, hay dos tipos distintos de protones. Una va a tener la intensidad de protones, o sea, de estos dos más estos dos, y otra va a tener intensidad de 2 protones. Vamos acá. Dimetilbenceno, algo así, para dimetil. En este caso, los metilos van a estar desdoblados. O sea que va a ser un singlete. Exacto. Y los otros, los que pertenecen al benceno, los otros protones, ¿cuántos protones hay? 4, sí, 1, 2, 3. Estos 4 protones de acá van a estar desdoblados. ¿Alguien tiene otra sugerencia? Afirmación. Sí, va a ser un doblete. ¿Ok? Ser un doblete porque tiene un átomo vecino. Cada uno tiene uno vecino. O sea, es un doblete. Acá vamos a tener un doblete de una intensidad de 4 protones, porque son 4 protones los que están en ese estado. Y acá vamos a tener otro singlete con una intensidad de 6 protones, ¿sí? ¿Entiende? Sí. Vamos a esta molécula. Es un poquito distinta de la primera de todas, como ustedes pueden ver.
Si bien tenemos acá un grupo metilo, ¿este grupo metilo sigue, va a estar desdoblado o no? No. No. No, porque no tiene ningún vecino, ¿sí? Entonces va a ser un singlete con una intensidad de 3. Y ahora vamos a este protón. Este protón va a estar desdoblado. En 7 creo. Exacto. 2 por 3 tiene 6 protones vecinos. 2 por 3 son 6. Ustedes ven mi cursor, ¿no? Sí, ¿El cursor se ve? Pero Sí. Ah, bueno. Re. Son 2 por 3, 6. O sea que este va a ser 6, pero va a tener la intensidad de solo un protón, porque solo un protón tiene esa situación. ¿Y estos 6 protones van a estar desdoblados o no? En doblete, sí. Exacto. Hace un doblete porque tiene un solo vecino, n más 1, 1 más 1 es 2, o sea, doblete, con una intensidad de 6. ya. Vamos a ir acá por último a esta molécula, porque los otros son, este es muy similar, o no tan similar, pero parecida, digamos. Vamos a ir a esta me gusta. Acá hay protones, ¿sí? ¿Cuántos protones hay acá? 2. 2. Estos 2 protones van a estar desdoblados. No. No. No, porque no tienen vecinos. O sea que acá vamos a tener un singlete, ¿sí? Estos 2 protones, estos de acá, perdón, estos protones de acá que son 2 más 2 van a ser 4 protones, ¿sí? Sí. ¿Van a estar desdoblados estos 4? Sí. Sí. En Triplete. triplete porque tienen 2 vecinos acá, ¿sí? Sí. Triplete que va a tener una intensidad de 4 de estos 2 más estos 2. Y estos 2 de acá van a estar desdoblados Sí. Sí. en Sí, profe. porque hay 2 más 2, o sea, 4 vecinos, 4 más 1 son 5, es un quintuplete. Uy, no sé lo que subió acá. ¿Cómo apago esto? Ahí está. Bueno, vamos al próximo ejercicio que no sé cómo están ustedes. Supongo no habrán alcanzado a imprimir el gráfico, pero de todas maneras le voy a dar algunos tips cómo ir resolviéndolo. Vamos a ir de a poquito, uno a uno, las consignas y cuando lleguemos a las otras vamos a ver. ¿Cuántos tipos de señales vemos en este gráfico? Ignorando el de referencia. ¿Cuántas señales hay? 5. Sí, exactamente. Hay 5 señales, ¿sí? Todo esto es una señal, todo esto es otra señal, otra señal, otra señal. Eso para que sepan que una señal puede estar desdoblada, pero sigue siendo una sola señal que pertenece a un tipo de protones, ¿sí? Ok. Tenemos distintas multiplicidades acá, ¿sí? Esta sería un... Triplete. Seguimos. Esta sería un Triplete. Cuatriplete. cuatriplete. Acá hay 4 picos. Esta Muy. singlete, Un singlete. ¿sí? Es el más chiquito, así lo ven. Y estas dos, que son parecidas, pero no iguales, son dobletes. ¿Sí? Sí. Son los distintos tipos de señales, o sea que A y B ya hemos resuelto. Bien.
Esto es un cálculo que, bueno, les pido que lo hagan, que me pasen. ¿Se acuerdan que yo le había dicho cómo se puede hacer, cómo se sacan los ppm, ¿sí? La frecuencia del campo efectivo menos la que resulta de la señal dividido todo eso multiplicado por 10 a la 6. Lo van a poder ver en la filmina. O sea que esta es una pregunta de cálculo. Si tienen alguna duda después, me consultan. Acá es simplemente pasar de ppm a hercios. Vamos a la D. Tenemos acá una señal 3.8, sería esta. ¿Sí? Esta señal. ¿Qué es esta señal? Un singlete. Este singlete. ¿A quién pertenece de estos grupos? Al D. Sí, para mí también. ¿Y por qué no a la A? Bueno, para saber eso, acuérdense que tenemos esta fórmula, ¿sí? Para calcular, perdón, la pregunta anterior, acá tienen la referencia a qué frecuencia, ¿sí? Funciona el equipo. Y para la pregunta que estamos tratando de resolver, ¿qué grupo funcional pertenece eso? Acuérdense que es C10H12 o 2. O sea que esto, bueno, ahora traten de ver a cuál va a ser más probable. ¿Mm? Hay que tratar de ver también acá es qué influencia puede ver en el desplazamiento químico, tanto sea si hay alguna para que nos dé este tipo de señal. Tienen que ir a las tablas y ver distintos grupos funcionales y para poder ver ahí a qué grupo. Yo no le voy a decir, después si tienen dudas, búsquenlo y me lo dicen. Profe, entonces tenemos que tener en cuenta la estructura. Tenemos Tienen que que tener ver, en cuenta, sí, bueno, una estructura general, pero acá más que nada para saber qué tipo claro, ahí hay enlaces que no son de la molécula, ¿no es cierto? acá sí hay algunos que no van a pertenecer. Ah, ok. Ahora, la pregunta va a ser la pregunta ustedes se acuerdan que la constante de acoplamiento, o sea, J, ¿sí? Nosotros tenemos acá una señal que hay un cuartete, este cuartete, ¿sí? La pregunta es con quién está acoplado. Entonces lo que tenemos que hacer, en principio, la constante de acoplamiento, bueno, se ve, casi se puede llegar a ver si uno lo agranda un poquito más. Quizás lo puedan ver. Segundo. Ahí se puede ver, quizás. Lo que hay que hacer es medir las constantes de acoplamiento de las distintas señales desdobladas. ¿Cuál es la constante de acoplamiento? La distancia, ¿sí? Entre dos picos. Nosotros lo que podemos ver, casi a simple vista, que este grupo de señal con este grupo de señal aparentemente tienen la misma distancia acá entre los dos picos, y es diferente a estos dos, ¿no es cierto? Estos dos tienen otro tipo. O sea que a la pregunta esta que venía,
de 2.9, que es esta señal, van a estar desdobladas, va a ser esta señal la que le corresponde. ¿Entendieron? ¿Por qué? Uy. No sé por qué ¿Puedes repetir? segundo que se me puso todo azul, no sé por qué. Ahora explico. No sé por qué se puso todo azul esto. Hice clic en... Segundito. Voy a dejar de compartir un segundo. Ahí. Ahí está. ¿Sí? Lo que hay que ver para saber qué grupo desdobla qué grupo, la consigna acá es qué señal está acoplada, o sea, qué señal desdobla, qué protones desdoblan a quién, qué protones son vecinos unos de otros. ¿Sí? La consigna es identificar quién es vecino de este cuartete, qué protones son vecinos de este cuartete. Si estos protones o estos protones. Vecinos estructuralmente, ¿sí? Y para saber eso, lo que se mide es la constante de acoplamiento. La constante de acoplamiento es el valor de la distancia que hay acá entre los picos de desdoblamiento de las señales. ¿Sí? ¿Entienden hasta ahí? Sí, sí. O Sí, sea, hay que buscar, hay que ver en todas las señales, hay que medir la constante, o sea, la distancia. Con una regla lo pueden medir entre los dos picos, 100 milímetros, Ujú. la distancia que hay, y comparar quiénes tienen la misma distancia. Los que tengan las mismas distancias son protones vecinos que se están desdoblando entre ellos, ¿se entienden? Ah, ahora sí. A simple vista, hoy no sé, otra vez se puso azul, no sé por qué me hace eso. Sí. Segundo, no entiendo. Sí, sí, no sé qué pasa. Pero bueno, segundito. Cuando lo amenazo que voy a dejar de compartir, se pone. Sí. Entonces, a simple vista, lo que se puede llegar a ver acá es que, no sé, se pone azul cuando quiero agrandar. No importa. Ahora las distancias que hay acá entre los picos de este cuadruplete son similares a las que hay en este triplete, a estas distancias. O sea que estos protones son vecinos entre ellos. Y estos dobletes vienen de protones que son vecinos entre ellos porque la distancia, o sea, la constante de acoplamiento, ¿sí? Es la Son muy que parecidos. es parecida. Sí. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, y vamos a ir a la última pregunta y ejercicio de hoy, que dice, utilizando los trazos de integración, acá vamos a ir a la consigna esta, porque quiero que lo sepan y lo practiquen, porque no tienen supongo no lo tendrán impreso todavía al práctico, utilizando el trazo de integración, o sea, la curva de integración, y la fórmula de la muestra, o sea que nosotros sabemos cuántos protones totales que hay, tenemos que asignar un número entero de protones para cada señal. ¿Sí? Esa es la consigna. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Estas son las curvas de integración, en verde. Ustedes pueden ver acá en verde. Sí, se ve. Sí, profe, se Muy ve bien. bien. Lo que ustedes tienen que hacer es medir la altura que tienen en la curva verde para cada señal. ¿Cómo miden la altura? Desde la base Ujú. hasta donde termina la señal. ¿Sí? Trazan acá una perpendicular y miden la altura. ¿Se entendió? O sea, prolongamos ahí. Prolongan acá y hasta donde termina y ahí miden la perpendicular y tienen la altura. ¿Sí? Ok. Ahora, miden la altura de este igual, miden la altura de este igual,
De este también igual, fíjense que acá hay varios escalones, pero se toma el último escalón, ¿sí? Miren hasta acá, hasta el final paralelo y después la perpendicular. Miren la altura de acá, miren la altura de este. Y lo que hacen es sumar todas las alturas que midieron. Van a tener que sumar 5 alturas, ¿no es cierto? 5 señales. Ahora, ustedes saben que esas alturas, la suma de todas las alturas va a corresponder a 12 protones. Ujú. Y por regla de 3 van a poder ir sacando cuánto es cada señal, a cuántos protones pertenece. Esa es la consigna. ¿Se entendió? Una cuestión más ahí, la altura de la tercera, ¿hasta dónde tendría que prolongar? ¿Hasta? Hasta acá. Ahí. Ah, ok. Esta es la cuarta, no la tercera. Pero supongo que estás hablando de esta, sí, que es la Ajá. más complicada. Lo mismo que acá. Se toma el final, ¿sí? Desde la base hasta el final, que es acá. Desde la base hasta el final, que es acá. ¿Se Ok. entendió? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, y así van a poder resolver esa pregunta. Luego viene acá una pregunta que es un poquito más complicada, pero que contiene todas las lo que fuimos analizando en el ejercicio anterior, porque acá nos dan las distintas moléculas que pueden ser, que tienen esta, ¿sí? Esta fórmula molecular. Acá tenemos las distintas estructuras y ustedes tienen que tratar en base a los protones que hay vecinos, a los tipos de señales, a los desdoblamientos, saber cuál es cuál es la molécula adecuada. Y después hay un pequeño acá ejercicio que es también bastante fácil con carbono 13, que no es nada complicado. Bueno, hasta acá llegamos con espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Otra vez, cualquier consulta, traten de resolver, pues los ejercicios son muy parecidos a los ejercicios que se hacen en los exámenes. Lo que hay que tener cuando uno resuelve este tipo de ejercicios, tener en cuenta, una cosa es en cuánto se desdobla el pico y otra es la intensidad del pico, ¿sí? La intensidad, el desdoblamiento, nosotros podemos ver acá por las distintas cantidades de pico en una señal. Y la intensidad la da la curva de integración, ¿sí? Esas son dos cosas distintas que tienen que tener en cuenta siempre. Bueno, acá llegamos. Si no hay más preguntas, resuelvan el práctico, que no es mucho más complicado. Ya hicimos más de la mitad de él y cualquier pregunta que tengan, Dale, profe. estoy a vuestra disposición, ¿sí? Tengan buen fin de... Buen fin de. Chao, chao. Chao, profe. Nos vemos.